Te doy la bienvenida a Gabinete de Psicología, el podcast donde aprender sobre psicoterapia infanto-juvenil. Si eres psicóloga y o te interesa este campo, te abro las puertas de este gabinete. Soy Elena Piñeiro y quiero mostrarte mi trabajo, compartiendo contigo mis reflexiones y aprendizajes sobre la psicoterapia infanto-juvenil. ¡Empezamos! Hoy empieza una nueva temporada de Gabinete de Psicología Podcast y esta temporada es muy especial ya que los temas los habéis escogido vosotras, las personas que escucháis este podcast. En el mes de noviembre aproximadamente hice una encuesta en Instagram y me ayudasteis un montón, sugeristeis muchísimos temas y uno de ellos fue la ansiedad infantil. Me parece que es un tema muy amplio y por eso he dividido este tema en 2 episodios y podría hacer muchos más seguramente porque la ansiedad infantil es un tema muy amplio, pero me parece que es una de las demandas de consulta más frecuentes en los gabinetes de psicología y por eso merece la atención en este gabinete de psicología. Como ya sabéis, la ansiedad tiene muchas caras y se manifiesta de formas diferentes y llega a ser un problema ya cuando interfiere en la vida de los niños y niñas que nos vienen a ver. Muchas veces los padres no lo ven así, ¿verdad? Porque no nos van a llamar diciendo mi hijo tiene un trastorno de ansiedad, sino que nos van a contar una serie de conductas que están ahí y que son manifestaciones o pueden ser manifestaciones de ansiedad. Puede ser que manifieste conductas obsesivas, que estén irritables, que tengan manifestaciones psicosomáticas, que le duele la barriga, que lloren, que estén irritables, que lloren por separarse, etc. Entonces probablemente los padres vengan y nos digan, no nos van a decir que tiene un trastorno de ansiedad o un problema de ansiedad. Eso lo vamos a tener que determinar nosotros durante la evaluación. Entonces, este episodio voy a hablar de claves a tener en cuenta cuando conozcamos a la familia, ¿no? Y cuando hagamos la entrevista familiar. Vamos a centrarnos hoy en esto. ¿Y qué tendríamos que explorar? ¿En qué fijarnos cuando la demanda de consulta podría subyacer, o tenemos la hipótesis de que puede subyacer, porque ya hemos visto casos parecidos o ya lo sabemos, un problema de ansiedad? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el estrés en casa. Tenemos que fijarnos cuál es en casa, cómo se vive en casa las situaciones estresantes. Es decir, ¿son los padres ansiosos? ¿Son los cuidadores principales del niño personas con conductas de ansiedad, personas que están sobrecargadas, personas que están tomando ya tratamiento para la ansiedad? Personas que están todo el rato con el date prisa, venga más, que tienen poco tiempo para el disfrutar, para el dejarse estar, para descansar. Son padres preocupados que preocupan a los niños, que están hablando del futuro todo el rato, de sus proyectos, que no paran. Entonces nos vamos a tener que fijar en esto, ¿vale? En esta dinámica familiar, ¿cuál es? Porque me parece fundamental. Y hacer preguntas detalladas, pedir ejemplos, porque muchas veces los adultos, cuando estamos ansiosos, no nos damos cuenta. Entonces lo que nos definimos como siempre me gusta estar haciendo cosas, soy una persona hiperactiva, me gusta hacer las cosas bien, cuando llegan los fines de semana no me llegan a nada porque siempre estamos haciendo actividades, para nosotros como familia es súper importante tener actividades y esto todo se ve desde un punto de vista positivo, ¿no? Se ve desde, oye, qué bien lo están haciendo, qué bien hacen las cosas, pero claro, aquí también puede subyacer un tema ansioso, porque ¿qué ocurre cuando paran, no? ¿Qué pasaría si paras? ¿Qué pasa si no haces planes? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo lo vives? ¿Vale? De hecho, a veces hay niños con síntomas somáticos de dolores de barriga, por ejemplo, que es algo muy común, que están cansados. Entonces, o con cansancio, se encuentran mal, necesitan descansar, porque toda esa actividad, toda esa forma de ver la vida ansiógena, con prisa,
pues hace que estos niños a veces, bueno, pues manifiesten un dolor de barriga o un malestar, y es la forma que tienen para poder descansar y no hacer nada. Otro segundo factor sería la sobreprotección, o más bien diría los estilos educativos, ¿vale? Entre los estilos educativos fijarnos si hay sobreprotección y vamos a ver otros. Pero padres que sobreprotegen y niños ansiosos a veces van mucho de la mano, porque el niño desarrolla miedo y vive con ese miedo constante. Van a desarrollar esa mirada interna de yo no puedo con esto, yo tengo miedo a enfrentarme a esto. La sobreprotección, como sabemos todos, interfiere en una buena autoestima, ¿no? Y todos estos padres hacen con su mejor intención de cuidar a su hijo y están convencidos de que alertándolos, haciendo las cosas por ellos, están haciéndolo bien. Pero claro, habrá que ayudar a estos padres. Primero hay que explorar cómo ocurre esto, cómo se da la dinámica, y tendremos después, bueno, pues que ayudarles a replantearse esas creencias y a replantearse esa forma de criar, ¿vale? Porque puede ser que esa sea la fuente de ansiedad del niño. Solo no puedo, ¿vale? A veces estos padres sí se dan cuenta de que están sobreprotegiendo y son los que te van a decir, a lo mejor es culpa mía. Pero aunque lo reconozcan, que es un primer paso importante, obviamente, no son capaces de cambiar. No son capaces de cambiar porque detrás de su propia sobreprotección hay ansiedad. Si yo dejo de sobreproteger, ¿qué me pasa a mí? Entonces, esto también va a ser muy importante, una cosa que tenemos que tener en la cabeza. Otro estilo educativo que también muchas veces va relacionado con el tema de la ansiedad es estos padres súper competentes, súper perfectos, que lo hacen todo bien. Y bueno, si me estás escuchando y eres psicólogo, si te dedicas a la psicología, ya sabes que detrás del perfeccionismo hay mucha ansiedad. Mucha ansiedad y baja autoestima. Y vamos a encontrarnos a niños, y podemos encontrarnos a niños con mucho éxito académico, muy exitosos, pero con mucha ansiedad, con mucho sufrimiento, porque van a basar toda su estima en esos logros. Entonces, si me sale bien, fantástico, pero ¿y si me sale mal? Yo no puedo con la crítica, porque la crítica va a destruir mi personalidad, porque mi personalidad va a estar basada en todo eso que yo hago súper bien. Entonces van a estar atrapados en ese proceso y esto hay que explorarlo. Hay que explorar cómo se ha alimentado este monstruo que se llama perfeccionismo y que causa estragos en la infancia porque no te permite crecer libre, ¿no? Si eres perfecto, no creces libre. Y claro, tenemos que explorar si en casa hay modelos de perfeccionismo. Y esto, en mi experiencia, puede ser muy sutil, porque muchas veces nos vamos a encontrar con padres y madres que nos dicen que a ellos no les importa nada que su hijo no haga bien el examen, que no les importa, que eso no es tan importante para ellos. Pero claro, esta información en el día a día, en lo sutil, puede ser contradictoria, porque no les importa la nota que quiten en el examen, pero permiten que sus hijos les dediquen muchas horas al estudio. O ellos mismos, cuando se equivocan o hacen algo mal, se enfadan. Por ejemplo, si haces mal la comida, te quedas cabreada. Si tienes que tener impecable tu casa todo el rato, porque si la casa no está impecable no te sientes cómoda y protestas y te quedas enfadada. Entonces, claro, ellos en la entrevista probablemente vas a escuchar a este tipo de personas, de papás y mamás, diciéndote que para nada, que a ellos no les importa nada, que esto no viene de mí. Pero es porque no tienen la conciencia. Entonces, explorar, hacer las preguntas adecuadas para ver si este patrón está o no, ¿vale? Pues va a depender de que podamos ver si esto es un factor que mantiene la ansiedad, ¿vale? O que ha precipitado la ansiedad. Otra cosa que tiene que ver con los estilos educativos es, bueno, pues si hay un ambiente muy crítico,
¿vale? Educar desde la crítica constante, desde la reprimenda, desde estar siempre corrigiendo. ¿Vale? Entonces, yo creo que aquí el mensaje a los papás es que tenemos que aprender a tolerar las conductas naturales de la infancia e ir guiando. Y las conductas naturales de la infancia son cierto desorden, cierta falta de estructura, cierta falta de hábitos, cierta falta de guías. Y esto va, o sea, hay que naturalizar que la repetición constante en positivo forma parte de educar. O sea, tú decirle a tu hija o a tu hijo, recoge las zapatillas, pues a lo mejor lo vas a tener que hacer durante muchos años. Es que es tu tarea, forma parte de las tareas, ¿vale? La repetición. Y va a haber días que estos, o etapas que los niños se acuerden y lo recojan y otros no. Y esto forma parte de la vida. Entonces, a veces son muy críticos, vemos mucha crítica. Sí, y hay que hacer una buena exploración desde ahí. Siéntate bien, no haga ruido al masticar, cierra la boca, no se habla cuando comes, lávate los dientes, pon las zapatillas en su sitio, deja la pasta de dientes cerrada, boom, boom, boom. Y esto horas y horas, momento tras momento, bueno, pues puede acabar cargando el sistema nervioso de esa criatura y tener ansiedad. ¿Vale? Entonces, esto es algo que también tendríamos que poder ver y poder explorar. Otra parte muy importante a explorar es la regulación emocional de la familia. Cómo la familia maneja las emociones, esto lo hay que explorar siempre, ¿no? ¿Cómo se acompaña a los niños? ¿Son los padres capaces de tolerar la frustración, validar, aceptar y acompañar las emociones? ¿O cuando hay emociones muy fuertes, emociones que abruman, estos padres se mantienen lejos porque no pueden ver eso o porque les han dicho que es lo que había que hacer, no hacer caso, dejarlo solo, etcétera, etcétera, o se desregulan más que sus hijos e hijas? Esto es muy importante porque la ansiedad puede llegar a ser muy abrumadora para los niños y dejarlos solos con ella es muy contraproducente porque ellos van a pensar que nada se puede hacer con eso que está pasando. Me voy a explicar un poco mejor. Hay que entender que ante ciertas situaciones de la vida, los niños y las niñas y los adolescentes van a tener una respuesta de ansiedad natural, y es un tipo de emoción que es coherente con lo que les está pasando. Y puede ser una emoción muy abrumadora esa ansiedad. Entonces, que nosotros sepamos acompañarlos desde ahí va a ayudar a que ellos se vayan regulando mejor y que no tengan que reprimirla y después salgan temas somáticos, temas de mala regulación, porque como no se acepta la ansiedad, porque yo no puedo tenerla, porque cuando la tengo, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago con esto? O me quedo solo y no soy capaz de regularla, o cuando yo noto esto, mi madre y mi padre se ponen peor. Vamos a tener que enseñarle a los padres que reconocer estas emociones, por muy fuertes que sean, no van a empeorar, sino que van a resolver lo que les pasa, aunque lleve su tiempo. Otra clave a explorar son los eventos traumáticos. Tenemos que poder explorar los eventos traumáticos en la familia y tenemos que hacer preguntas directas. Tenemos que preguntar desde cómo se vivió ese deseo de tener ese hijo, cómo se vivió el embarazo, qué ocurrió. Porque fijaros qué importante, ¿no? Voy a poner un ejemplo, pero una mamá que vivió un embarazo con ansiedad por X problemas y después tuvo un parto traumático, ¿no? Con, por ejemplo, violencia obstétrica, que es tan común. Bueno, a lo mejor desarrolla, a partir de ese momento, puede desarrollar sobreprotección con ese bebé, porque ese bebé puede que haya tenido que estar en la incubadora o haya tenido problemitas al nacer o simplemente ella no estaba bien, etcétera, y se queda este patrón. Entonces eso podría explicar, ¿no? Elemento traumático, el tema de la sobreprotección. Por eso es muy importante explorarlo para poder dar una nueva narrativa, para que ellos entiendan mejor desde dónde vienen nuevas conductas y para poder elaborarlo, si es el caso, derivar a otro terapeuta, a los padres que hagan su propia terapia, etc. Y esto es muy importante, pero aparte de ver estos eventos traumáticos en los propios padres,
¿vale? Importantes, o accidentes en la familia, muertes de seres queridos, problemas económicos, etcétera, etcétera, también tenemos que ver si el niño en el momento presente se siente seguro en casa, o en casa hay un ambiente en el que el niño puede estar preocupado en este momento, puede estar permanentemente preocupado, bien por temas que estén pasando a sus padres, o bien por ejemplo, cuál va a ser el próximo enfado de mi padre o de mi madre, o de ambos, o cuándo será la próxima discusión. Esto causa ansiedad en los niños, y esto también porque produce que este ambiente no es seguro y no es predecible. Y esto va con el siguiente punto, que sería explorar la predictibilidad en casa, porque fíjate que ser impredecible crea ansiedad. Entonces, si el entorno es predecible y estable, yo siento más seguridad, ¿no? Y voy a ponerte un ejemplo, porque aparte de las rutinas, que todos sabemos que la rutina, la estructura, es un ingrediente fundamental de organización para los bebés, para los niños, para las familias, hay un tipo de impredictibilidad que no se tiene tanto en cuenta, ¿no? Como por ejemplo, este perfil de padre-madre que es todo el tiempo genial, soy genial, es amoroso, es amable, pero de vez en cuando me dan ataques de ira, me da ansiedad y pierdo los papeles. Esto crea una alerta en el cerebro del niño. Puede ser hoy, puede ser mañana, ¿qué va a ser? ¿Qué será lo que ocurre esta vez? ¿Qué puede enfadarle a mamá o a papá? Mamá y papá es maravillosa, pero a veces no lo es tanto, a veces se puede convertir en alguien fatal. Y esto puede crear ansiedad si es algo que se está repitiendo y que después no hay reparación, que después no hay explicación sobre esto, porque cuando yo me pongo así, después siento culpa y ya me quiero olvidar de esto que pasó. Y como me quiero olvidar y hacer como si nada, bueno, pues ya no organizo lo que ha pasado y no reparo. Y esto esta alerta queda en el cerebro del niño. Bueno, voy a modo de resumen, para que lo tengáis en cuenta, por si estáis tomando notas, qué partes creo yo que claves hay que tener en cuenta cuando tratamos la ansiedad infantil en esta primera fase de evaluación y entrevista, que tendríamos que tener en cuenta. A lo mejor a ti se te ocurren otras y sería genial que las compartas, que me lo escribas, pero aquí va el resumen de las que a mí se me han ocurrido y de las que creo que hay que tener en cuenta. Fijarnos en el nivel de estrés de la familia, fijarnos en los estilos educativos, con esto me refiero a esa sobreprotección, el tema del perfeccionismo, el tema de si hay un ambiente muy crítico en casa, cómo se regula la familia emocionalmente, los eventos traumáticos en la familia y si hay un ambiente predecible o no dentro de la familia, tanto en los estados emocionales del padre-madre como de las rutinas de los niños. Y hasta aquí el episodio de hoy, este primer episodio de la ya cuarta temporada de Gabinete de Psicología Podcast. Y sin más, te saludo hasta el próximo episodio y recuerda que me harías un gran favor valorando este podcast en la plataforma que lo estés escuchando. Gracias por estar ahí.